Bueno, continuamos la primera mesa con Enrique Martínez López, experto en estudios de ecología veterinaria, Perú, y experto en sanitario en organización y gestión de servicios sanitarios. ¿De cualquier? Vale, pues primero agradecer a los organizadores. Tenemos formada del año pasado y la verdad que me parece de dentro tan sensible que cuando fui invitado a esta, pues no cabía. Pues sí, ahora con el desarrollo de la vida, el gozo únicamente en mí. Bien, entonces, el título que me dio es el acelerador lineal y evaluación de impacto en la calidad de vida y de desarrollo. Vamos a ir a desarrollo. Sí. Lo tenéis que apuntar aquí, ¿no? Gracias. Que usamos el popular. Sí. Bien. Sí. Eso me suena. Vale. Lo primero es definir el objeto del estudio, obviamente. Se trata de la medición de la calidad de vida, resultados y experiencias de por pacientes que han sido diagnosticados de cáncer de próstata y tratados con radioterapia, una vez que nosotros implementamos una tecnología de alta precisión personalizada que se llama radioterapia. El antecedente de todo esto viene en esta segunda gloriosa promoción en la que yo estuve presente, y desde luego tengo que decir que no sé si nunca he aprendido tanto en tan poco tiempo y verdaderamente no solamente llegué a relacionarme con los profesores con mucho, sino desde luego con todos los asistentes. Creo que fue un grupo formidable. Lo que quiero decir es que durante el expertise incluso, ya me relacioné con los profesores, a subir a hablar con ellos, algunos de los que están aquí. Y empezamos a probar conversaciones que han dado lugar, entre otras cosas, a lo que voy a decir. Cuando el experto se iba acabando, es una diapositiva antigua, me refiero, de 2021 de 2022, este era mi concepto mental, esquemático, de lo que era el curso y de lo que podía ocurrir. Es decir, que en el centro estaban las líneas estratégicas que tenían que cursar, de lo que tenían que girar en torno al paciente, y a partir de aquí un montón de aspectos importantes. El desarrollo tecnológico, la formación científica, la investigación, la innovación, la creatividad, el análisis cuidadoso y adecuado de los datos, desde luego la voz del paciente, los procesos, y desde luego ponía a los lados como no dependiente de ninguno de ellos, pero englobando todos también los sistemas de información y la contabilidad. Ahora, este es el primer esquema que yo presenté en el servicio. Y seguimos dándole vueltas a ver cómo podíamos hacer, porque había algo que era muy interesante. Había antiguas compis del concurso. Entonces, lo que da la impresión es de que si nosotros nos poníamos a integrar, me refiero a mi servicio, a integrar uno de estos aspectos por separado, exigiríamos una formidable completa, incluso con dos hormonas. El reto descomunal era como poder integrar todos estos aspectos de una manera que estuviese coordinado, perfectamente coordinado, y que además pudiesen dar respuesta a lo que nosotros necesitábamos. Esa fue la parte, bajo mi punto de vista, más retadora y esencial. A esto le estuvimos dando vueltas, pero enseguida hubo que pasar, como decía López de Vega, de las musas al teatro. Luego un tiempo en que estábamos pensando, dándole vueltas, pero había que empezar a hacer. De verdad que el tiempo se nos echó encima. Tuvimos 2022 para poder preparar, para poder pasar al teatro, pero resulta que ya lo que se nos vino encima es tecnología de muy alta categoría, de muy alta categoría. El trabajo con nuestro antiguo gerente del hospital, todo a poco, diría yo, entre los servicios nuestros de tecnología aeronáutica, de radiofísica, dio lugar a la adquisición
de una tecnología gravísima. En aquel momento, la mejor sin duda que había en toda España. Siendo que ahí pongo muchas cosas que yo creo que no hace falta explicar, pero la principal de todas, siendo que podíamos hacer tratamientos de increíble precisión con radiocirugía, que podíamos conectarnos a distancia y trabajar desde casa para poder hacer todo lo que teníamos al alcance, pero ese acelerador que apuntaba, el Beto, era capaz de darnos algo diferente que no tenía nadie en muy pocos hospitales en Europa y en el mundo. Se llamaba radioterapia dental. A partir de entonces empezamos ya a movernos, empezamos ya a pasar al teatro. Y lo primero que hicimos para gestionarnos fue crear con los equipos que teníamos al lado una unidad funcional integrada, una UFI, con radiofísica, con enfermería, con técnicos, y eso geopolíticamente nos fortaleció mucho desde el punto de vista interno, muchísimo. Pero además cambiamos nuestra manera de trabajar como servicio, digamos, clásico. Es decir, que tumbamos todas nuestras barreras externas. Todo lo que conformaba una fortaleza, con sus murallas, con sus fosos, lo tiramos todo abajo. No queríamos tener propiedades aparentes que nos creyésemos que eran nuevas. Todo lo contrario, lo que queríamos era derrumbar esto y a todos los que habíamos conocido en el experto, invitarles sinceramente a aprovechar que esa invitación hiciese que se quedasen con nosotros, que formasen el equipo con nosotros. Eso fue extremadamente importante y rompedor. Esto nos cambió. Nuestro Betos, que hacía la terapia adaptativa, no voy a desarrollar, bueno, si queréis, mientras que hablo, puedo ponerlo, es una imagen cortesía de la doctora Monroe, en un paciente que estamos tratando con cáncer de próstata, y no me entretengo, lo digo muy rápidamente. Todo eso que habéis ahí marcado en azulito es el volumen que tratamos de próstata. No me voy a meter en el significado auténtico de esta diapositiva. Lo único que quiero decir es que tenemos una capacidad de tratar, en este caso, un cáncer de próstata, que es de lo que iba también el título, con una capacidad de precisión descomunal, pero sobre todo capacidad de adaptarse a los cambios que tiene el paciente cada día y los cambios que tiene el propio tumor. Los cambios que tiene la arquitectura del paciente, en la complexión, con un sistema de inteligencia artificial, el acelerador es capaz de, con la referencia que tiene de nuestra planificación, de volvernos otra cada día, diciéndonos que hay una posibilidad mejor en función de cómo tenga sus vísceras huecas rellenas o de las vías o de la posición que tenga el tumor, porque la próstata es un órgano y por lo tanto la liana no. Vale. Teniendo en cuenta esto, quiero que os fijéis que lo que estamos tratando en ese colorcillo es la próstata con un margen extremadamente pequeño. No necesitamos los márgenes grandes para asegurar que no nos equivocamos. Tenemos unos márgenes de tratamiento extremadamente pequeños y precisos que nos llevan, uno, a una potencial que hay que estudiar reducción de la toxicidad sobre lo que hacíamos, y esa reducción de la toxicidad nos debería de llevar también a escalada de dosis para ayudarse a mejorar el control local. Pero eso forma parte del estudio que nosotros hacemos, que tenemos la obligación de hacer con una tecnología que no tiene nadie y con la que tenemos que reforzarnos. Vale. Empezamos a cambiar todo. El 2022 es un año descomunal de cambios para nosotros. Nos tenemos que preparar para la terapia adaptativa. Es algo nuevo, diferente, probablemente mucho mejor. Y tenemos que hacer un nuevo plan de investigación. El que teníamos no nos olvida. Es decir, que aquí, si os dais cuenta, tenemos dentro de nuestro plan de investigación, también es cortesía de la doctora Barrado, y vemos que ART, que significa terapia adaptativa, que está arriba a la izquierda, se acompañaba de proyectos propios, de tratamiento adecuado de los datos, pero además había un consorcio internacional con los pocos hospitales de los que disponíamos de esta tecnología para poder intercambiar información. Cómo tratar a los pacientes de una manera que se pudiese ajustar a lo que teníamos luego, porque en este momento no había bibliografía evidente para poder decir que estábamos basando en la evidencia. Había que crear. Vemos a la derecha que estábamos también hablando de los ensayos clínicos, estamos hablando de crear alianzas, no solamente las más cercanas de todas, sino nacionales e internacionales. Estamos necesitábamos datos que es lo que llamamos aquí Renara, porque no teníamos, si no generábamos datos, nuestros propios datos, era imposible hacer todo lo demás. Ahora hablaré de eso. Y desde luego todo esto tenía que tener un componente importante en el que pudiésemos investigando
cuál era la opinión del paciente de lo que estábamos haciendo. No era un problema solo de calidad de vida, que también, sobre todo de la opinión del paciente. Cambiamos nuestro sistema, entonces, de investigación y pusimos en marcha el proyecto Reynara. Ignacio Visus, uno de nuestros compañeros, porque trabajamos todos en ello. Ignacio Visus puso en marcha un estudio que lo que buscaba era el registro de pacientes de una manera prospectiva, de forma observacional, desde 2007 a 2032, intentando incluir a más de 3.200 pacientes. Las variables que se estudiaban a partir de la historia clínica era solamente la que el estudio necesitaba, ninguna más. Lo que tenía que ver con aspectos relacionados con el diagnóstico de cáncer de próstata, estrategias terapéuticas utilizadas y el historial médico del paciente. Es evidente, consultamos con ellos, con él y Duarte principalmente, pero estuvimos consultando para saber que el tratamiento que nosotros dábamos a los datos era el correcto y que no estábamos violentando. Es decir, que queríamos corrección absoluta en términos de privacidad y legalidad de los datos que estaban. Este era nuestro proyecto Reynara para poder rellenar unos de datos y poder empezar a hacer. Se aprueba el 25 de mayo de 2022. Aproximadamente de una manera comunitaria, ponemos en marcha también este otro estudio. Tenemos calidad de vida, resultados y experiencias del paciente. Aquí Maribel Martínez, Marga Illas, Marta Barrado, Usue, que trabajan juntas para crear un equipo casi de alto rendimiento. Bueno, sí, es un equipo de alto rendimiento para poner en marcha un proyecto de investigación que intente medir el impacto de las técnicas avanzadas en radioterapia con intención curativa sobre la calidad de vida en la práctica clínica y sobre la percepción de satisfacción del paciente oncológico. Al proyecto le llamamos puede satisfacer. Y va a ser la base de lo que quiere desarrollar. Los objetivos que tiene el estudio es medir el impacto de la radioterapia externa sobre la calidad de vida y satisfacción que todos hemos visto como objeto principal y como objeto secundario. Lo que queremos es analizar las diferencias entre los distintos tratamientos de los que disponemos. De una manera muy resumida, lo que queremos es hacer un estudio comparativo que verdaderamente, en términos de valor asistencial, en términos de toxicidad y calidad de vida, en términos de opinión del paciente, nos pueda estar comparando, podemos empezar a comparar entre la radioterapia tradicional y la radioterapia adaptativa, empezando con el cáncer de próstata para luego ir atendiendo a otros tipos. Pero nada, no me extiendo mucho en la metodología. Sí que como los grandes estudios de la EORTC de calidad de vida, lo que hacemos son 3 evaluaciones en el tiempo. Una que es la basal, que coincide prácticamente con el diagnóstico del paciente, desde que inicia el tratamiento de la radioterapia. Una que llamamos evaluación post-tratamiento, que es en el momento de acabar y que está en torno a las 5 o 6 semanas de tratamiento. Y finalmente la evaluación de seguimiento o crónica que aparezca, que es una revisión que hacemos cuando el paciente ya terminó el tratamiento y tenemos más o menos 5 o 6 semanas. Y vamos estableciendo diferencias. A través de EORTC, probablemente la mejor organización del mundo para el estudio de la calidad de vida, somos capaces de adquirir un montón de cuestionarios que están puestos ahí, que nos van a ayudar conforme avancemos en este estudio y salgamos del cáncer de próstata para ir a otro. Pero los que aplican en este momento son los 3 que están en rojo. El QLQ-C30, el PASAT C33 y el P25. Empezamos a hablar de cómo combinamos PROMS y PREMS para poder hacer un estudio que verdaderamente sea. Me detengo un poquito aquí. Hablar de los PROMS y los PREMS, que seguramente que lo conocéis todos, pero por si alguien le puedo refrescar algo. Vamos a ver. Cuando utilizamos en la asistencia sanitaria PROMS y PREMS, estamos hablando de medidas, de resultados y de experiencias, informadas por el paciente, que con las siglas en inglés hemos dicho que todos lo llamamos PROMS. Permite la evaluación desde la perspectiva del paciente de aspectos como la efectividad de la intervención o la seguridad. Las medidas son ampliamente utilizadas en investigación y en estudios de mejora de la seguridad. Y ambos tipos de mediciones han adquirido una elevada importancia debido
a que, como ponía en mi primera diapositiva, el paradigma actual, tanto si se cumple como si no, pero es otro objeto de otro tema, en el centro de la atención sanitaria y de la investigación debe estar. Vale, los PROM son instrumentos que miden las percepciones del paciente acerca de su estado de salud, síntomas, su nivel de autonomía, sus capacidades, su bienestar, la calidad de vida, no solo la calidad de vida, también la calidad de vida relacionada con la población. Y los hay específicos, como pasa, por ejemplo, para no entretenerme aquí, o con la escala de Karnofsky o de cognicología, y otros que son mucho más genéricos que podría aplicar cualquiera en su caso. Bien, y los PREM lo que recogen es una información complementaria, pero no igual. Recogen información desde el punto de vista del paciente acerca de la atención recibida, centrándose preferentemente en aspectos relacionados con la humanidad en la atención, la empatía de los profesionales que la atienden, la dignidad con lo respondido, el respeto, la comprensión o la atención personal. Tanto unas como otras representan medidas estandarizadas para cuantificar la perspectiva del paciente y nos ayudan a comprender cómo la enfermedad, el sistema de salud o la atención sanitaria impactan los pacientes. Vale, si nosotros queremos poner en marcha con PROMs, esto no es tan sencillo. O sea, que no es un problema intuitivo, es un problema de búsqueda precisa y de ajustar lo que necesita con lo que verdaderamente es. De verdad que lo primero que tienes que hacer es elegir las variables que vas a medir. Tienes que saber cuál es el objetivo o la finalidad de tu estudio, tienes que saber cuáles son las partes interesadas y, desde luego, qué prioridades tienes. No es lo mismo un PROM que una medición de calidad de vida, no lo es, no es lo mismo. No es lo mismo un PREM que saber con un cuestionario la satisfacción del paciente. Es algo extremadamente más completo y más complejo. Cuando eliges un instrumento, debería ser adecuado y debería tener unas propiedades psicométricas fundamentales para que tengas en cuenta. Tiene que tener validez, fiabilidad y capacidad de respuesta. La validez es el grado con el que mide aquello para lo que estás utilizando. La fiabilidad es el grado en que el instrumento funciona de manera consistente y que te permite predecir lo que nos espera. La capacidad de respuesta es que, si tú lo mantienes en el tiempo, este instrumento te permite detectar. De manera que, dicho de una manera más concreta, las herramientas que tú utilices deberían ser fiables y válidas para una determinada población, en un determinado contexto y para un determinado propósito. Es decir, deben ser fiables y válidas, en este caso, para una población pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, en un determinado contexto que tienen la necesidad de utilizar radioterapia y con un determinado propósito. Tenemos que saber cuál es su percepción entre la diferencia de ponerle un tratamiento convencional y un tratamiento tal. No deberían de ser rápido y fácil de administrar, pero bueno, ya tengo viendo a los óptimos que a mí me interesa. Bueno, si a alguien le interesa, existe la manera de poder consultar, y le dejo solamente que lo vea, que hay una iniciativa que se llama Cosmo, donde verdaderamente te da un montón de información, variables, tienes muchas revisiones para saber exactamente cómo puedes trabajar con lo que tú quieres. Porque lo que ocurre es que si tú te puedes hacer tus propios cuestionarios, realmente el tiempo que tienes y la posibilidad que faltase es excesiva y es mejor que te ajustes a los que ya existen y que veas si te pueden adaptar mejor. Pero para eso hay que hacer una buena idea. Antes de exponer, que es a lo que viene enseguida los resultados nuestros, quería comentar mínimamente este estudio. Es una revisión basada en Cochrane y en PubMed, en la que se evalúa la evidencia reciente sobre los beneficios de la monitorización de los sistemas informados por los pacientes de los pacientes que tienen cáncer. Es decir, el seguimiento de estos pacientes de una manera continuada realmente sí aportan. No todos los estudios están de acuerdo. Lo que pasa es que aquí, en esta revisión, que parece que abarca más, como ocurre también a su manera con el análisis, parece que nos dan una información más fiable. Lo que veis de estos autores, que es además de la comunidad valenciana de este estudio, es que aporta este seguimiento, aporta un beneficio excepcional, dicen ellos,
en la supervivencia de los pacientes con cáncer avanzado, hasta 5 o 6 meses de beneficio en relación al seguimiento habitual. Y esto ocurre porque ese seguimiento no es que sea en sí mismo mejor y a corto plazo. Estos pacientes son rescatados en el momento de la recaída y tienen opción a recibir tratamientos, habitualmente sistémicos, que les otorga una posibilidad de vivir más. Lo mismo ocurre con los síntomas, se cogen antes y también se controlan mejor. La calidad de vida donde los pacientes mejoran y las consultas no programadas tanto a las consultas específicas como urgencias de urgencia. Ellos dicen que puede haber otras implicaciones y otros sentidos. Enrique, 5 minutos. Vale. Entonces voy muy deprisa. Porque ya me queda más de vale, nos gustaría trabajar mucho. Pero voy a comentar esta diapositiva y me pongo a dar datos como un... Entonces, este es un british verdaderamente excepcional, donde los autores lo que quieren es demostrar que esto no son fotos estáticas. Es decir, puede haber diferencias mínimamente importantes para los enfermos, para los pacientes, que resulta que te metan en la coyuntura absolutamente deseable de que tengas que decidir entre lo que has hecho siempre, que es aceptar una P significativa de 0.05, o aceptar que puede ser más valioso la opinión bien construida de un paciente. No en una terapia que agarra a un paciente oncológico 2 meses, es posible que nos obligue hasta éticamente a tratarle con esa terapia que puede ser tóxica esos 2 meses. Sin embargo, la opinión de los pacientes puede ser contraria y tienes que tomar una decisión. Vale, esto es lo que ellos llaman esa diferencia mínimamente importante. Empiezo a dar ya resultados. Nuestro estudio se aprueba el 18 de junio del 2020, con 3 meses para hacer todos los trámites. Inicio recogida de datos en pacientes con cáncer de próstata viene en junio del 22, porque queremos tener un grupo control de cáncer que no han sido tratados con adoptativa, sino con lo normal para poder hacer establecer comparaciones. El inicio recogida en pacientes con cáncer de próstata ya adaptados es de febrero del 23 y en la actualidad, dado cuenta, ya tenemos Markel y Ursúe tiene en la actualidad incluido 343 mediciones de 180 pacientes. Esto nos empieza a dar datos. En el mes de marzo empezamos a colaborar con el equipo de Javier Gorricho, porque necesitamos una herramienta que nos saque del papel y del Excel a mano. Entonces, necesitamos salir de eso, que es demasiado precario y nos cuesta demasiado tiempo, para desarrollar una herramienta que permita digitalizar la recogida y gestión de esta información y relacionarla con los sistemas de información de pacientes. Durante los meses siguientes se desarrolla conjuntamente con el Servicio de Sistemas de Información, pero también con el Instituto Navarro de Estadística, una herramienta fuente para poder alojar los datos electrónicamente y que en un futuro nos permitan 2 cosas esenciales. Una, conectarnos con otras redes y 2, generar alarmas. Es decir, que cuando el paciente dé determinadas puntuaciones, que a nosotros nos sirva para tomar decisiones. Aquí solamente, no pierdo el tiempo, que no lo tengo, cuando pongo interpretación de resultados, lo único que vemos aquí, no aplico la diapositiva, es todos los aspectos, es decir, todos los ítems que tienen que ver con prompts y prompts que estamos utilizando, de las 3 escalas que os he mencionado. Y esto tiene algún interés más. Ya voy a acabar. Nosotros nos damos cuenta como los pacientes, cuando vemos sus medias aquí reflejadas, en ese color amarillo que hay a la izquierda, resulta que para muchos el primer problema que encuentran, como ocurrió en hospitales muy importantes americanos, como no lo será, pues resulta que es la dificultad de acceso al aparcamiento, lo que parece que más les importa. Nosotros vemos en la segunda columna y vamos viendo que la primera es la evaluación basal, la segunda es la aguda y la tercera es la crónica, cómo todos los valores o muchos de ellos caen y empeoran como consecuencia del tratamiento y cómo finalmente mejoran con el seguimiento. Aquí se ve claramente que vemos que la dimensión social, particularmente la dimensión social, pero también el estado general, caen conforme el paciente entra en los efectos agudos del tratamiento, pero cómo finalmente la tercera evaluación mejora. Aquí vemos también que nos pasa algo conocido con los síntomas urinarios y digestivos, empeoran mucho con la evaluación, finalizar el tratamiento, pero luego mejoran.
y vemos que la satisfacción que siempre ha sido buena entre la efectividad y el conocimiento de médicos y enfermeros, verdaderamente conforme pasa el tratamiento llega a nivel individual. Vale, aquí ya me voy a ir. Aquí lo único que quiero dejar claro es que nos damos cuenta que esta herramienta sirve para algo más. Sirve para planificar muchísimas cosas, como decía antes. Bueno, pero ustedes pueden investigar cada que del estudio. Vamos a ver, nosotros lo que estamos investigando es la manera de generar una consulta distinta. Una consulta completamente diferente en función de la opinión, de los datos que nos van aportando los pacientes. Si nosotros nos venimos, por ejemplo, donde puntuaciones muy bajas, vamos a ver dónde la encuentro, donde puntuaciones muy bajas, por ejemplo, aquí en este paciente se mantienen con puntuaciones también muy bajas, es posible que ese paciente quizás ni siquiera requiera atención durante el tratamiento. Si nosotros empezamos con puntuaciones muy altas, como pasa con este paciente que tenemos perdón, un segundo, Javier, que estoy por abajo de la persona, estoy sufriendo mucho. Entonces, aquí lo que tenemos es eso. De verdad que lo que tenemos es eso. Y resulta que tenemos puntuaciones muy bajitas, que verdaderamente se alteran poco, es posible que tengamos que decidir si este paciente realmente necesita esa atención que tenemos protocolizada cada semana. Si un paciente nos llega con una puntuación, porque esto está hecho ya adaptado para que sean puntuaciones de 0 a 50, y nos llega con una puntuación de 50 a la primera consulta, uno se da cuenta que este paciente necesita no esas consultas semanales, sino una consulta inmediata urgente porque lo está pasando muy mal. Y es posible que lo tenga que ver un médico especialista de estos problemas, porque en la consulta lo vemos enfermeras, residentes y especialistas. Sería para elegir quién lo ve. Si este paciente que tenemos aquí empieza muy flojito, pero resulta que en la primera consulta se pone realmente muy malo, ocurriría lo mismo. Otros que tienen una trayectoria más plana, es posible que nos permita nosotros proponer una consulta, que es lo que estamos haciendo, en la que una parte de los pacientes lo pueda estar viendo en enfermería, porque ya tenemos construida. Enrique, me duele, pero un minuto. En la última diapositiva. Hemos pedido una intensificación para una enfermera que hemos conseguido. De verdad que esto sin cabeza y polla podría ser en cualquier otra patología. Lo que queremos es construir una consulta absolutamente diferente. Una consulta que esté absolutamente implementada, pero que esté compartida y perfectamente coordinada con protocolos y con una práctica clínica absolutamente esperada y consensuada entre médicos y enfermeras para el manejo integral de los pacientes. De verdad que en función de las puntuaciones consecutivas, que deberían de ser en este caso semanales, que nos otorguen los pacientes, nosotros podríamos también construir una consulta en la que, teniendo tanta falta de recursos y donde nos hace falta llevar los médicos con más conocimientos a la investigación en adaptativa, a la implantación e investigación adaptativa, las consultas de muchos pacientes pudiesen, y eligiéndolo bien, según el criterio de los mismos pacientes, podría ser seguida por enfermeras o por residentes, mientras que otros recursos humanos podrían estar destinados a lo que más necesitamos, que desarrollar estas técnicas de Uf. Oye, muchísimas gracias.